Bueno, es momento de la columna del señor Matías Taunsich, que como cada sábado nos trae algo distinto, en este caso algo muy particular y referido a todo lo que está pasando en el mundo. Es verdad, vamos a aclarar primero para empezar que siendo un programa semanal, la actualidad nos pasa por encima. Obvio. Cuando arrancamos esta columna, el tema central surgía del atentado que hubo en Francia, que todos conocemos. Y en las últimas horas sabemos que hubo un levantamiento en Turquía, hubo un intento de golpe de estado que después fracasó, que hubo un par de futbolistas que quedaron atrapados, creo que ahora estaban pudiendo salir. Messi zafó. Los jugadores que van a jugar ese partido a beneficio, y claro, entre ellos estaba Carles Puyol, el histórico jugador del Barcelona. Puyol, que hasta donde yo sabía no podía salir, ahora entendemos. Y Samuel Eto'o, ¿no? Eto'o también. Así que bueno, nos va ganando la actualidad, es una cosa que nos supera, Sí, siempre, obvio. Pero bueno, la idea de esta columna era hablar obviamente del Estado Islámico. No podemos explicarlo en su totalidad porque la verdad que necesitaríamos a un especialista concretamente. Pero bueno, tratar de repasar un par de puntos que llevaron al Estado Islámico como lo conocemos hoy. Y compararlo quizás si podemos con otros movimientos que ha habido como Al-Qaeda. Pero bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es muy difícil entender el surgimiento del Estado Islámico, y si es necesario nos tenemos que remontar a tan atrás como el fin de la Primera Guerra. Durante la Primera Guerra, uno de los participantes del lado de Alemania, Italia y el Eje es el Imperio Otomano, que tenía copada gran parte de lo que es hoy en día conocemos como Medio Oriente. Cuando la guerra terminó, las potencias ganadoras quisieron poner un poco de orden a esa región. Entonces empezaron a dividir sectores y armarlo. Lo que no tuvieron en cuenta es que los sectores que armaban, al igual que ocurrió en África y que ocurrió en otros lados, no respetaba los lineamientos de los pueblos originarios que había en esa zona. Entonces se dieron naciones que fueron divididas en distintos estados. Incluso nos podemos retomar más atrás todavía. Todos varios estarán viendo hoy en día la novela de Moisés. Perdón si alguien no sabe cómo termina. El libro se escribió hace 2000 años. Moisés se escapa. Mucho más. Abre las aguas. Años, más. Mucho es verdad, más porque es el más. Viejo Testamento. Claro. Moisés se escapa, abre las aguas y el pueblo judío cruza y está vagando por el desierto como 40 años. Exacto. Una generación entera hasta que llegan a la tierra prometida. Esa tierra prometida supuestamente estaba deshabitada. Mentira, en realidad había gente ahí. Lo que pasa es que no le daban mucha bola. Llegaron los hebreos y se instalaron. Claro, era una tierra de desierto, no había nada. Cuando los hebreos se instalaron y empezaron a crear algo y se podía cultivar porque hicieron obras, de golpe los muchachos que estaban ahí antes dijeron: pará, mi terrenito que no tenía nada ahora, puedo plantar acá. Hay cosas ahí, se puede habitar. Y quisieron volver. Y ahí fue cuando se encontró que había dos, intentos de países, si queremos decirlo, ocupando la misma zona. Bueno, volvemos de vuelta a la Primera Guerra, 1922-1923, se pone fin al Imperio Otomano. Y se lo dividió, como decía, en estos distintos estados. Y ahí fue cuando comenzó este intento o empezó a gestarse este intento de volver a armar el viejo califato que había habido alguna vez. El problema es que, obviamente, separados por fronteras en distintos países, cada uno quería hacer su propio califato o quería arrancar por su país. Y cuando empezaron a crecer, empezaron a chocar. Y ahí fue cuando empiezan las guerras dentro de la zona. Por eso es una zona tan complicada. Además, obviamente, del conflicto que ya conocemos entre Israel y Palestina. Pero bueno. O sea, antes de que los estados se transformaran en tal, ¿no? Claro. Comenzaron las guerras. Ya había enfrentamientos. Es, ¿no?, una zona muy explosiva. Además, en el medio, todos sabemos, está el petróleo. Obvio. Hay muchísima guita y hay muchos intereses. Otro punto a tener en cuenta. Las creencias religiosas también influyen mucho. Las creencias religiosas, que a los que no lo saben, hay dos vertientes dentro del Islam: los chiitas y los sunitas. Y parece que es una pavada, pero se matan. Se detestan. Hay países donde hay una minoría de una de las dos vertientes que gobierna y una mayoría oprimida por temas religiosos nada más, por ver si creen en el hijo de Mahoma o en el heredero de... Y literalmente se matan por esas cosas. Tal cual. Pero bueno, ahora si seguimos de vuelta esta línea de intervención dentro de la zona, el siguiente punto importante es el 2003, cuando Estados Unidos arranca la guerra contra el Golfo, contra Irak. Correcto, fue una guerra larguísima, se suponía que era una intervención de pocos meses, quizás un año o dos, y arrancó en el 2003 y se extendió hasta el 2011, cuando Obama decidió
finalmente retirar las tropas. Pero fue una cosa demasiado larga y el objetivo que se planteaba era rediseñar el mapa de Medio Oriente. Es decir, ¿con qué autoridad, no? es que el tema es, hace 60 años nos mandamos un, no sé, moco, por así decirlo, una cagada, y ahora lo queremos arreglar. Pero no se puede arreglar. Estamos, yo creo, en un problema muy complicado, que es que no podemos intervenir para arreglarlo. Porque es algo que cada nación tendrá que... No podemos decir nosotros, Sí, es un tema de soberanías. Exacto. Pero hemos visto que también dejarlo así a libre albedrío es complicado, porque obviamente son naciones que se te vienen encima. Ahora, hay sobre todo diferencia... por el poder que tienen económico, ¿no? De lo que hablábamos Claro. un poquito antes, recién. Ahora, hay una diferencia entre Al-Qaeda y el Estado Islámico, y es que Al-Qaeda no tenía territorio. Al-Qaeda operaba en distintas zonas, había una zona de mayor influencia, pero no se consolidaba como nación, no intentaba armarse como país. Entonces era mucho más difícil de combatirlo, pero al mismo tiempo estaba más desestructurado en ese sentido. El Estado Islámico está consolidado en una zona, han marcado sus propias fronteras transnacionales, han ocupado partes de distintos países y tienen sus propias fronteras y copan la zona y cobran sus propios impuestos. Claro. Con lo cual, por eso es que el Estado Islámico saca tanto la guerra afuera de la región, y por eso se han tomado como punto Francia. Francia es una zona que tuvo mucha inmigración, porque durante el colonialismo francés se daba eso, a diferencia de Inglaterra. Inglaterra tenía colonias que eran de segundo grado, de segundo orden, y no eran ciudadanos británicos. Los franceses no le daban autoridad a las colonias. Decían, vos sos mi colonia, vos sos parte mía, yo te gobierno. Al no darles autoridad, les tenían que otorgar la ciudadanía francesa, porque eso era territorio francés. Entonces se dio mucha inmigración de colonos, por así llamarlo, ¿no? De gente de las colonias ocupadas hacia Francia. Muchas de África y muchas de creencia islámica. Cuando se creó esta comunidad tan fuerte, el Estado Islámico vio una oportunidad muy grande y decidieron aprovechar esto para tomar como objetivo Francia. Claro. Por el mero motivo de que la guerra no la pueden hacer en su territorio, porque obviamente no les va a ir bien. Entonces toman como punto otros países para llevar la guerra afuera. Y obviamente una guerra no convencional, es una guerra del terror en donde se hacen atentados y donde se nota que tratan de reivindicar cualquier cosa. Explota un edificio en el medio de la pampa y los muchachos van a salir a decir, che, fuimos nosotros. Claro. Porque ellos ganan con eso, ganan con esa propaganda que se hacen ellos mismos creando el terror, y mucho a través de las redes sociales, mucho a través de la versión rusa de WhatsApp, que es Telegram, que tenía mayores niveles de seguridad, por ende era más difícil de perseguirlos. Así que bueno, corren un poco por ese lado. Hay que decir que el último atentado en Niza, en Francia, no se lo adjudicó el ISIS. No, todavía no se lo han adjudicado, pero No sin se lo embargo adjudican. se está creyendo que Exactamente. viene por ese lado. Que viene por ese lado. Qué golpeado viene Francia, es terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, y tiene que ver también un poco con Lo que decía todo lo Mati que recién, dice. claro. Tuvieron alrededor de 10 atentados en el último tiempo. Es impresionante. Y a ver, algo que no es tan compatible es que durante estos últimos meses se han llevado a cabo muchos eventos deportivos importantes, ¿no? Con conglomeración de gente, de mucha gente, como por ejemplo ni más ni menos que la última Eurocopa. Exacto. Pero además también se han hecho el preolímpico de básquet femenino, se ha hecho en Francia hace un tiempito, que estuvo participando la selección argentina incluso, repechajes de básquet, bueno, ni hablar del Roland Garros, bueno, un montón de espectáculos deportivos que Pero, acumulan muchas cosas, más allá de que obviamente Francia es un país turístico por naturaleza, ¿no? Pero digo, también tiene que ver con eso, y por eso el ojo está puesto. Sí, pero fíjate que no apuntan a esos objetivos. De Exactamente. hecho, la seguridad se debe multiplicar por varios números en esos eventos. A lo que apuntan siempre es a hechos comunes, Al a hecho hechos común. sociales del día a día, donde es inesperado un ataque. Por eso, Totalmente a eso me refería, ¿no? Como que tuvieron la oportunidad de hacer lo que quisieron en distintos lugares donde se acumulaba un montón de gente, y no fue así. Bueno, de hecho, ahora sí lo hicieron de esta forma, pero en un hecho puntual como el festejo de la Revolución Francesa. Es que de hecho eso se da como para dos distintos análisis muy contrapuestos. Por un lado, uno puede pensar que efectivamente son bastante inteligentes y saben
en qué momento va a haber más más Mayor seguridad. y mayor impacto. ¿Qué golpe es el que da mayor impacto? Claro, el sorpresa normalmente suele ser el que más te agarra desprevenido y que genera más no sé, Miedo. más miedo, más Sí. terror y más propaganda para ellos, porque ellos al final hacen la guerra a través de la propaganda. Por otro lado, uno puede pensar sí que durante la Eurocopa, si un camión intentaba meterse en un estadio, no iba a llegar mucho más allá de la segunda o tercera valla, porque iba a haber mucha seguridad. Por el otro lado, lo que siempre se analiza con estos grupos islámicos extremistas es cómo ejecutan los ataques. Cuando un grupo islámico empieza a atacar con niños o con mujeres, es porque está en las últimas, está quemando los últimos cartuchos. Hace una cuestión de un año más o menos, estaban dándose ataques de ese tipo, con lo cual la expectativa era, bueno, mira, está aflojándose, están En las últimas. están complicados. Y ahora vemos de vuelta que hay un refuerzo quizás en las líneas del Estado Islámico, donde hay de vuelta hombres jóvenes, hombres más preparados, que van a atacar, preparados en el sentido de físicamente y con el planeamiento. mentalmente. Pero por otro lado, no son como este hombre que vemos, no son reivindicados algunos por el Estado Islámico, con lo cual se ve que es, quizás podemos hablar de un nuevo efecto donde no son hombres entrenados por el Estado Islámico, sino que son ni siquiera células preparadas, Locos fanáticos son. fanáticos que son seducidos por la propaganda, con lo cual estaríamos hablando de algo quizás bastante más nuevo que lo que se veía hasta ahora. Así que bueno, nada, habrá que El esperar. mundo del terror.